Muy buenas tardes a todos. De parte del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de FELSOSEM, tengo el agrado de presentar la última videoconferencia de nuestro taller de atención primaria en salud. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Simón Eduardo Isla para disertar el tema diabetes gestacional. El doctor Simón Isla es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, egresado de la Universidad de los Andes. Es actualmente médico adjunto al servicio de obstetricia del Hospital Central de San Cristóbal en Táchira, Venezuela. Quiero agradecer al doctor por su participación en este taller y por traer con nosotros este tema tan importante. Muy buenas tardes, les habla el doctor Simón Eduardo Isla, especialista en obstetricia y ginecología, y en la tarde de hoy tengo el agrado de haber sido invitado por los muchachos de Felsos en Latinoamérica para dictar una pequeña charla para estudiantes de medicina del tema diabetes y embarazo. Pequeña clase nos hemos enfocado en dictar mediante algunos protocolos, entre ellos el del Hospital Universitario Clínico de Barcelona, también algunos protocolos del Hospital Universitario de San Cristóbal, o del Hospital Central de San Cristóbal, para dictaminar lo que es primero diabetes y embarazo. Vamos a comenzar con una definición y clasificación de la misma. Tenemos lo que es la diabetes mellitus gestacional, que no es más que una alteración metabólica que ocurre durante el curso del embarazo. ¿Por qué? Por algunas hormonas prodiabetógenas, las cuales aparecen mediante el curso de dicho embarazo. Ahora bien, también tenemos la paciente que cursa anteriormente con diabetes pregestacional, en la cual puede ser diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, lo cual va a aumentar el riesgo de abortos, malformaciones y otras complicaciones perinatales. El riesgo de estas malformaciones fetales está generalmente relacionado con el mal control de la glicemia durante las primeras 6 u 8 semanas de gestación. El control debería iniciarse obviamente antes de la gestación y por tanto tener una buena planificación preconcepcional. Sin embargo, 2/3 partes de las pacientes no realizan esta planificación antes de la gestación. Asimismo, debemos hablar de diabetes gestacional como la disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono durante la gestación, por primera vez sin tomar en cuenta la edad gestacional en el momento del diagnóstico. ¿Qué vamos a tener? Un cuadro clínico caracterizado por hiperglicemia crónica, debido a algunos factores genéticos o algunas veces ambientales, afecciones en el metabolismo de los hidratos de carbono y el metabolismo lipídico y proteico, una predisposición a algunas complicaciones como es la microangiopatía diabética, la macroangiopatía, aterosclerosis y algunas alteraciones neurológicas que pues vienen dadas con este tipo de patología. Y la etiología generalmente es intrínseca por un déficit en la secreción o en la actividad de la insulina. Asimismo, vamos a hablar de que la diabetes se va a manifestar y se va a realizar un diagnóstico si se cumple con alguno de estos primeros criterios. Primero que todo, una glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina A1C, una hemoglobina glicosilada A1C mayor a 6.5%, la cual me habla del curso de esta glicemia durante los últimos 3 meses, y una glicemia aleatoria mayor a 200 miligramos por decilitro. Se va a confirmar con glicemia en ayunas o con la hemoglobina glicosilada A1C. Esto para diabetes pregestacional. Ahora bien, los valores dispuestos para diabetes gestacional, tenemos que el International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group me trae esta tabla en la cual vamos a tener los valores basales posterior a 1 hora, 2 horas y 3 horas de la ingesta de alimentos. Bien. Ahora bien, vamos a tener algunos cambios metabólicos. En el caso de la diabetes gestacional, vamos a tener una gestante predispuesta y una intolerancia a los glúcidos. Sin embargo, en la diabetes pregestacional me va a repercutir desfavorablemente en la evolución de la diabetes ya establecida, o sea que el embarazo me va a influir en la paciente, en la enfermedad preestablecida de la paciente, para
pues, dar una evolución desfavorable en esta enfermedad. Ahora bien, al inicio de la gestación vamos a tener que la gestación va a ser anabólica. ¿En qué sentido? Vamos a tener un aumento en la sensibilidad a la insulina, una disminución en los niveles de glucosa plasmática en ayunas y una disminución en la producción hepática de glucosa. Hasta el final del primer trimestre es que nos va a disminuir la sensibilidad a la insulina. Mientras que ya hacia la segunda mitad del embarazo, ya adentrados hacia el tercer trimestre, vamos a tener que el cambio metabólico va a ser hacia el catabolismo. Vamos a tener un 30% de aumento en la secreción hepática de glucosa basal, de un 40 a un 50% de disposición de glucosa mediada por insulina. Esto me va a conllevar a disminución en la sensibilidad a la insulina y predisposición a la cetosis acelerada en ayunas. Por ello es que la paciente no debe tener periodos de ayuno o periodos sin comer aumentados en el tiempo. Y vamos a aumentar las ayunas de glicemia y ácidos grasos libres maternos. ¿Esto por qué me va a estar dado? Por los requerimientos de la madre para mantener la euglicemia, en las cuales pues me va a favorecer a la lipogénesis y me va a disminuir la lipólisis por medio de ciertas hormonas como son el lactógeno placentario, el cortisol, la leptina, la prolactina, la HCG, el glucagón, el estradiol y la progesterona, los cuales van a estar aumentados en la gestación. Ahora bien, en cuanto a los cambios metabólicos, vamos a tener una resistencia a la insulina acentuada posterior a la ingesta de alimentos. ¿Para qué tenemos esta resistencia a la insulina? Para garantizar el aporte energético del feto. Y vamos a tener una predisposición a una hiperglicemia y cetosis en ayunas, como lo dije anteriormente, o una hiperglicemia postprandial. Ahora bien, en cuanto al metabolismo lipídico, en esta fase tardía del embarazo vamos a tener que el lactógeno placentario me va a conllevar una lipólisis elevada como muestra el catabolismo lipídico existente. Ahora bien, los efectos del embarazo sobre la diabetes mellitus. Ya sabemos que el embarazo actúa sobre la diabetes mellitus, así como la diabetes mellitus actúa sobre el embarazo. Entonces, la gestación actúa como un factor desencadenante y agravante de la diabetes mellitus. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener mayores complicaciones vasculares, las necesidades de insulina son progresivamente mayores de acuerdo al trimestre en que nos encontremos del embarazo, más posibilidades de descompensación metabólica a medida que va progresando el embarazo, vamos a tener aumento de complicaciones renales, la cual se asocia con frecuencia a un pronóstico materno-fetal desfavorable y podemos empeorar los casos de retinopatía diabética. Las gestantes con miocardiopatía diabética tienen mayor riesgo de muerte durante el embarazo, por eso no se aconseja el embarazo en estas pacientes. Asimismo, vamos a tener, en cuanto a algunos efectos, vamos a tener abortos en un 30%, anomalías vasculares, generalmente la deciduo y la placenta, anomalías estructurales embrionarias, un aumento en el riesgo de hipertensión arterial inducida por el embarazo. Esto es muy importante porque todos los síndromes metabólicos en el embarazo van de la mano con algunas patologías de tipo hipertensivo. En cuanto a infecciones, vamos a tener siempre aumento de la cantidad de infecciones que puedan afectar el embarazo, entre ellas cistitis, pielonefritis, glicosuria, vejiga neurogénica, sondajes a repetición, corioamionitis, endometritis postparto. En realidad, estamos muy propensos a tener cistitis y pielonefritis, que son enfermedades renales, ¿okay?, de la vía urinaria, corioamionitis, lo cual es una infección pues, del líquido amniótico, y las endometritis postparto, posterior al parto, pues, infección endometrial. Ahora bien, algunos de los problemas que podríamos tener sería polidramnios. ¿Por qué? Por poliuria fetal, aumento de la presión osmótica en el líquido amniótico. Es más frecuente, mientras más grave sea la diabetes, va a haber un aumento en el porcentaje de partos pretérminos por lo mismo del aumento de la cantidad de líquido amniótico. Va a haber predisposición a la macrosomía fetal y por ende, al tener fetos macrosómicos, vamos a tener mayor cantidad de partos distóxicos y hemorragias por distensión uterina postparto.
Asimismo, en cuanto a los efectos de la diabetes en la gestación o sobre el feto, vamos a tener un estímulo pancreático muy importante, lo cual me va a generar aumento de la producción de la insulina y es el mayor causante de las anomalías en el primer trimestre, lo cual llamamos una hiperglicemia teratógena, lo cual sucede en las primeras 7 semanas. ¿Por qué? Podemos tener insuficiencia del saco vitelino, alteraciones del oxígeno y de los nutrientes, lo cual me va a llevar a alguna teratogénesis en el feto y por ende vamos a tener aumento de las tasas de abortos espontáneos en el primer trimestre. Asimismo, vamos a tener un alto índice de macrosomía, lo que es abundante tejido celular subcutáneo y visceromegalia. Podemos tener visceromegalia, corazón, hígado, páncreas, una reducción del agua corporal total y un paso excesivo de glucosa y lípidos y aminoácidos de la madre al feto, lo que me va a conllevar a un peso incluso mayor a los 4.000 gramos al nacer. Asimismo, vamos a tener hipoglicemias, lo cual es muy importante poder determinarlas a tiempo porque podemos tener secuelas irreversibles para el sistema nervioso central fetal, hipoglobulia, la cual se produce en respuesta a la hipoxia fetal crónica en el útero. Como complicación, vamos a tener un síndrome de hiperviscosidad. Asimismo, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener la historia familiar de diabetes, padres y hermanos con diabetes mellitus, tipo 1 o 2, la historia personal de diabetes gestacional, si la paciente anteriormente ha tenido resistencia a la insulina o ha tenido algún problema en cuanto a diabetes pregestacional, antecedentes de hijos macrosómicos, si hemos tenido algunos fetos mayores de 4.000 gramos o un peso al nacer mayor al percentil 90, nosotros podemos estar ante una paciente con diabetes pregestacional que no haya sido diagnosticada. Historias de abortos a repetición o de fetos muertos intraútero, también lo hablamos anteriormente, e historias de muertes neonatales inexplicables, historias de prematuridad también por todos los factores que hablamos anteriormente. Asimismo, podemos tener que, entre los factores de riesgo, podemos tener una historia de preeclampsia multípara, porque hablamos de que va ligado todos los síndromes metabólicos a los síndromes hipertensivos, los antecedentes de intramnios o hijos con malformaciones congénitas, porque pues se ven en este tipo de patologías, la obesidad pregestacional con un peso corporal mayor a 20 kilogramos del peso ideal en las pacientes, lo cual me puede denotar un problema metabólico, existencia de glicosuria en ayunas después de una doble micción, una edad mayor a 30 años, ya que posterior a los 30 años tenemos más predisposición a este tipo de enfermedades metabólicas, presencia en la gestación actual de hidramnios o polihidramnios. Asimismo, en cuanto al tratamiento, nosotros recomendamos como primero al momento de recibir una paciente con diabetes gestacional es el ejercicio, un ejercicio que debe ser aeróbico, más no exhaustivo. Asimismo, debemos realizar una dieta no restrictiva, normocalórica, en la cual debemos eliminar los periodos de ayuno. Las pacientes deben tener sus 3 comidas al día con por lo menos 3 meriendas al día. Preferiblemente vegetales verdes, frutas, sin olvidar las proteínas. En cuanto a los fármacos de primera línea, siempre vamos a cambiar cualquier fármaco que tenga la paciente a insulina, ¿bien? Sin embargo, podemos utilizar la glibenclamida y la metformina. En cuanto a la insulina, es el agente de primera línea para el manejo en estos casos. Debido a la fisiología del embarazo, es necesaria la titulación frecuente de glicemia para reajustar la dosis de insulina de acuerdo a las necesidades que la paciente requiera. En el primer trimestre hay disminución del requerimiento diario de insulina. Incluso las pacientes con diabetes mellitus tipo 1 podemos tener hipoglicemias, por lo cual tenemos que en algunos casos ajustar y disminuir la dosis de insulina que venía consumiendo la paciente. Asimismo, en el segundo trimestre, el aumento de la resistencia de insulina obliga a un reajuste semanal, por lo cual nosotros debemos realizar glicemias en ayunas para alcanzar los objetivos glicémicos ajustando las dosis de insulina requeridas. La dosis normalmente de inicio es de 0.1 a 0.2 unidades internacionales por kilogramo al día. Ahora bien, si tenemos una paciente con diabetes mellitus tipo 1 preconcepcional o pregestacional,
las mujeres con diabetes tipo 1 tienen aumento al riesgo de hiperglicemia en el primer trimestre, lo hablamos anteriormente. Debemos tener una educación para la paciente y los miembros de la familia. ¿Por qué? Para prevenir y manejar los riesgos de las hipoglicemias. En el embarazo, pues, es un estado cetógeno y es muy importante prevenir la steatoacidosis diabética. Todas estas pacientes con déficit de insulina necesitan tiras reactivas en casa y una educación de cómo detectar esta cetoacidosis diabética. Y además, la rápida aplicación de un control estricto de la glicemia, la retinopatía puede estar asociada a un empeoramiento en ella. Nosotros debemos aplicar un control para no dejar que avancen todas las complicaciones que me conllevan este tipo de diabetes. Ahora bien, si tenemos una paciente con diabetes mellitus tipo 2 preconcepcional, esta se va a encontrar asociada con obesidad. Por ello hablábamos de las pacientes que eran obesas, más de 20 kilogramos, con diferencia anterior a la gestación. Y al igual que la diabetes tipo 1, los requerimientos de insulina van a disminuir drásticamente, pero solo en el primer trimestre. La hipertensión y otras comorbilidades suelen estar asociadas, como lo dije, siempre van de la mano los problemas metabólicos con los problemas hipertensivos. Esta suele ser más frecuente en el tercer trimestre, todas las complicaciones. Ahora, durante el trabajo de parto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irrigar a la paciente con celulación dextrosa al 5% a ración de 6 a 10 gotas intravenoso por hora. ¿Bien? Mantenemos las glicemias maternas entre 70 y 120 miligramos por decilitro. Vamos a tener un control con tiras reactivas con una paciente con dieta de 3 a 4 horas. Lo importante es no dejar a la paciente con periodos largos de ayuno. Paciente con insulina, cada 2 a 3 horas su dosis y vamos a corregir la insulina con cristalina o insulina aspártica a partir de 120 miligramos por decilitro. Bien, ahora en el puerperio vamos a tener una dieta general, suspensión de la dosis de insulina recibida durante el embarazo, vamos a tener un monitoreo glicémico de 48 a 72 horas postparto. Si la glicemia está normal, debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Entre 100 a 125 miligramos por decilitro hablamos de una glicemia alterada y mayor a 126 de glicemia al azar. Debemos catalogar la paciente automáticamente como una paciente diabética a partir de este momento. Bien, vamos a reclasificar, sin embargo, esta paciente después de la sexta semana postparto, a todas esas pacientes que hayan estado en el segundo grupo. Que hayan tenido esa glicemia de ayuno alterada de 100 a 125 miligramos por decilitro. Y allí determinar si la paciente mantiene la diabetes activa. Ahora viene la lactancia. La diabetes no es una contraindicación para la lactancia y será recomendada en todos los casos, a menos de que exista alguna causa que la contraindique. En las pacientes con diabetes tipo 2 postpartum, que reinician tratamiento con antidiabéticos orales, debemos escoger el mejor fármaco en función de la lactancia materna. Y en los casos que desgraciadamente hemos tenido óbitos fetales, vamos a intentar inhibir la lactancia y vamos a utilizar fármacos dopaminérgicos. ¿Ok? Ahora viene en cuanto a la anticoncepción. Todos deben tener opciones de anticoncepción. Todos en el posparto inmediato pueden utilizar anticonceptivas tal y cual como las no diabéticas. Debemos realizar un adecuado control metabólico y en estas pacientes el método elegido debe ser seguro. ¿Por qué? Porque los embarazos deben ser excesivamente planificados para evitar todas las complicaciones que conlleva el embarazo unido a la diabetes. En cuanto a esa visita preconcepcional, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una buena historia clínica, antecedentes patológicos de otras enfermedades, antecedentes obstétricos, problemas como lo es una macrosomía fetal o algún problema de óbitos fetales o abortos a repetición, el tipo de diabetes y el control que ella lleva. Vamos a tener que las valoraciones de las complicaciones crónicas, retinopatía, nefropatía diabética, neuropatía diabética, cardiopatía isquémica, todo esto lo vamos a conllevar con un equipo multidisciplinario. Vamos a tener un control metabólico de la diabetes mellitus con todos sus exámenes de laboratorio y su tratamiento. Vamos a evaluar otros factores de riesgo cardiovasculares. Vamos a iniciar como suplemento yodo 200 microgramos al día y ácido fólico 5 miligramos cada 24 horas desde 4 meses antes de la concepción.
En cuanto a las recomendaciones de objetivos durante el control gestacional, vamos a obtener que debemos mantener la hemoglobina glicosilada 1C menos de 6%, ¿ok? Con glicemias prepandriales y nocturnas entre 70 y 95 miligramos por decilitro y las postpandriales entre 90 y 140 miligramos por decilitro. Vamos a enseñar a la paciente a su automonitorización de glicemia capilar y vamos a determinar bioquímicamente que la glicemia capilar basal tiene que estar entre 60 y 95 miligramos por decilitro. La capilar 1 hora postpandrial no debe exceder los 140 miligramos por decilitro. Si es 2 horas después debe bajar y no exceder hasta 120 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina glicosilada A1C 2 horas postpandrial debiera estar alrededor de 7%. Ausencia de acetonuria y hipoglicemias, debemos realizar citología y un cultivo vaginal trimestral. Ahora, en cuanto al control gestacional, no está recomendada la gestación, lo dije anteriormente, en nefropatía grave, en hipertensión arterial de difícil control, cardiopatía isquémica, retomopatía proliferativa grave, como el pronóstico visual, neuropatía autonómica grave y niveles de hemoglobina A1C mayor a 7%. Las visitas de control obstétrico debemos confirmar la gestación, fijar su edad gestacional, vigilar el crecimiento, muy importante, ver que el crecimiento esté por dentro de los percentiles, por debajo del percentil 90 y vigilar el bienestar fetal, ya que estas pacientes nos hacen óbitos fetales repentinos en el tercer trimestre. En cuanto a los métodos de estudio de anomalías congénitas, vamos a realizar un eco de screening del primer trimestre entre las 11 y las 13 semanas más 6 días y luego entre las 22 y las 24 semanas. Posterior a las 30 semanas vamos a comenzar a valorar lo que es el crecimiento fetal. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad pienso que quedó todo claro. Cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de preguntas. Muchísimas gracias. Una vez más quiero agradecerle, doctor, por su participación y su tiempo brindado hacia nosotros para fomentar el aprendizaje de los estudiantes de medicina a través de estos talleres y videoconferencias virtuales en esta época de pandemia. También quiero agradecer a todos los asistentes al taller por su presencia y su participación en el mismo. De esta forma me despido esperando que todas estas videoconferencias presentadas hayan sido de su agrado y que hayan contribuido a su aprendizaje. Reciban un cordial saludo desde el Comité Permanente de Atención Integral en Salud de FELSOSEM y espero verlos en próximas actividades. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram para informarse acerca de futuras videoconferencias. Que tengan una buena tarde.